Cordialísimo saludo, amigas y amigos televidentes de Buenavisión, Canal 2 de Digitel. Ya estamos en la cita semanal, el encuentro con todo lo que sigue siendo noticia a nivel nacional, departamental y local. De igual forma, todos los hechos en materias públicas, en lo que es la materia electoral, de lo que también acontece y sucede en las diferentes comunidades. Ya estamos en compañía de Freddy Garzón, quien hace parte del colectivo El Denunciante y lógicamente aquí ya en la mesa de opinión. Pues Freddy, nuevamente acá, preámbulo en la fiesta del Padre, para que no solamente nos hayamos quedado ya con la fiesta del mes de mayo, sí, el día, el mes y la constante y permanente celebración del Día de Mamá, el Día de Papá, también ahí está a las puertas de lo que, igual forma, ¿no? Si bien es cierto, también es el segundo domingo del mes de junio, pues también debe ser constante y permanentemente, sí, ¿no? La atención debe estar liderando junto a mamá todos los procesos en familia, en fin, todo lo pertinente. Bienvenido y nuevamente acá en este reencuentro con todos los amigos televidentes de Política y Algo Más. Gracias, Luis Eduardo, muchísimas gracias de nuevo por esta invitación a este gran programa de lo que nos gusta hablar, ¿no? De lo que hablamos en la calle, en los cafés, en el hogar y más esta agitada semana que ha pasado con los acontecimientos nacionales. Un saludo especial a usted y a todos nuestros seguidores desde aquí transmitiendo desde el área metropolitana de Bucaramanga para todo el mundo a través de esto que son las redes sociales, ¿no? Que es lo que impera ahora en los medios de comunicación, en el quehacer político. Entonces, listo y dispuesto para comenzar con estos temas, pero sí, antes de eso, desde ya, felicitar a todos los padres de familia que han estado ahí presentes con sus hijos, acompañándolos, presentes con su esposa en sus hogares, aquellos padres que ya no nos acompañan, pues que también desde el cielo hicieron posible que estemos acá, ¿no? Porque si bien es cierto, esto no es de un solo lado, son de dos para que haya vida. Pues bien, esto jocosamente casi que no se va a celebrar, ¿no? Si lo ponemos en términos jocosos, ¿no? Porque realmente ese más reconocimiento es el de la madre, ¿no? Tantos memes, ¿no? Por Sí. ejemplo, hay uno muy popular, dice, ¿Cuál? tal vez no me van a celebrar el Día del Papá porque no me han pedido plata. No lo han pagado, sí. No, no me han pedido plata, o sea, para O lo invitan a almorzar y termina pagando el papá el almuerzo de todos, ¿no? Pues es parte, ¿no? También aquellos papás que se nos han adelantado, Sí, señor. a nuestros padres, que se nos han adelantado plegarias, oraciones, a quienes somos creyentes precisamente. De igual manera, así como en muchas circunstancias, quienes hacen también, al igual que las mamis, Sí. hacen como cabeza de familia, hacen de papá, También hacen muchos. de mamá. También hay papás que hacen de papá, hacen de mamá, por las circunstancias cualquiera que sea, señor. de esas circunstancias, pues también hay que, desde ese punto de vista, presentarles un Sí, un saludo especial a todos los papás que nos ven a través de este gran programa. Bueno, pues muchas cosas, muchas situaciones que cada vez, cada día, cada hora, pues fíjese, durante esta semana, ¿no? A nivel nacional lo que sigue repercutiendo, lo que fue el atentado que a nivel mundial, a nivel latinoamericano, a nivel de la conmoción que creó en nuestro país, en todas las comunidades, a nivel político, a nivel gremial, a nivel de comunidades, en fin, en todos los aspectos, porque la vida humana, por encima de todo, debe estar en todas las circunstancias, y el atentar el pasado fin de semana contra el senador, contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, nieto de un exmandatario, ¿no? Julio César Turbay Ayala, y que lógicamente, pues, con base a eso se generaron otras situaciones. Hasta donde, pues, debemos insistir, aprovechando como parte introductoria de esas frases que se disparan, de esos rifirrafes que siguen disparando desde Bogotá. Tal vez por allá en décadas anteriores fue motivo, ¿no? Fue catalizador, fue combustión desde que Bogotá, en el Congreso, en el alto gobierno, en los altos gremios también se fumaban, o más bien se disparaban esas frases, esas
que en la provincia donde se ve la violencia, Sí. hoy infortunadamente, no solamente en la provincia, sino que está viendo en las grandes capitales, y no queremos que en el pueblo más humilde, el pueblo más pequeño, ni en las grandes capitales, pues tengamos que padecer estas situaciones, porque a veces el hecho como tal, criticable, censurable bajo todo aspecto, pero origina otros, Sí. y es el que nos toca al pueblo también padecer con base a esas mismas situaciones. Luis Eduardo, pues sí, es un lamentable hecho que se cumplen 8 días, ¿no? De haberse dado este intento de asesinato, este sicariato que de nuevo ha conmocionado a Colombia, ¿no? Constantemente hay temas de sicariato en las ciudades de Colombia, ¿cierto? Y eso genera, por supuesto, índices de inseguridad, de desconfianza en los mandatarios, porque no toman decisiones autoridades en general. en las autoridades. Pero este hecho representa una figura pública nacional que no es que esa vida sea más importante que otra, Exacto. ¿cierto? Estoy de acuerdo con eso. Es la misma vida, pero es una figura nacional que muestra cómo estamos en esta O porque sociedad. haya sucedido en Bogotá, que Sí, es la capital, el epicentro. tampoco, sí, porque por allá en el pueblito, Claro. en las zonas apartadas, pues infortunadamente se vienen presentando muchos Pero hechos. son hechos que trascienden por ser figuras públicas y hechos que ya lo han hablado otros medios de comunicación, que no lo vivíamos desde hace más de 30 años, aquellos que logramos en esa época de los 80, de los 90, donde se eliminaba el contrario por pensar distinto, por fuerzas oscuras, y usted también olvidaba algo, o no lo olvidaba, usted lo recuerda muy bien, pero obviamente porque él era nieto de un presidente, pero él también, su madre, que era una gran periodista, también fue víctima de las manos oscuras. En ese entonces, el narcotráfico, ¿no? Pablo Escobar y toda su banda que la había secuestrado, pues al final la asesinaron. Entonces es una tragedia familiar, primero que todo, lo que está viviendo la familia de Miguel Uribe Turbay, y por supuesto, en el caso personal también yo me solidarizo con eso, pues porque es el mundo político en el cual uno está constantemente, ¿no? Yo me recuerdo hace 8 días, yo sentía algo ahí, más allá que me identifique con el Centro Democrático, porque no es así, pero sí hace del quehacer político Igual diario en el con que lo yo que vivo. sucede con ese presidente de la Junta de Acción Comunal, con ese concejal, con ese dirigente, con el ciudadano de a pie, Normal. que pues, infortunadamente la violencia que no se para, que se transforma de una u otra manera, pues lógicamente se ve reflejada en el dolor de la familia, del huérfano, en fin, de todo lo que... Y eso origina, infortunadamente otras consecuencias, ¿no? Esos flagelos que están detrás originan otras consecuencias. Fíjese que hay quienes pues de una u otra manera opinan, le echan la culpa el uno al otro, en fin, que el instrumento del chico, que detrás de eso hay otras fuerzas oscuras, que está el narcotráfico, que está el orden público, que está X o Y economía que es un sector subterránea. político, que fue Exacto. este, que sector, que fue este. Hay quienes dicen que ponen de ejemplo las fotos, por ejemplo, que han sacado durante estos días, lastimosamente recordando y haciendo memoria de Luis Carlos Galán Sarmiento con Alberto Santofimio Botero, que ambos militaban en el partido y que después se comprobó se conoció, que había sido mismo con alianza del narcotráfico, dentro del partido. Entonces hay quienes en este momento, todas esas hipótesis, no sé hasta dónde los organismos investigativos que deben ese proceso para que no quede, que no sea otra más y que no sea una de las que van a seguir continuándose en todos los aspectos, y que si bien es cierto que a veces se le achaca algo, pero tiene que ante todo concertar, llegar. Fíjese que la misma iglesia, el señor cardenal, pues viene haciendo una convocatoria a unir las fuerzas, ¿no? A conciliar, a desarmar, porque es que es difícil en esta sociedad. Yo pienso, Freddy, cuando yo tengo un pensamiento y quiero que usted piense como yo pienso, o la inversa, que usted piense como yo pienso, y mucho más grave, cuando yo llego a que usted actúe como yo quiero que usted actúe, o a la inversa también. Entonces estamos llegando de ese encuentro de ideologías, entre comillas, en algunas circunstancias, a llegar a las vías de hecho que traen como consecuencia muchas situaciones donde se determinan bajo esos aspectos
en las cuales No, estamos atravesando. y este tema ha deslumbrado lo pobre que somos como sociedad en el tema de los valores y la ética, ¿no? Porque, bueno, obviamente también un gran sector de Colombia que está unido y por eso van a haber unas marchas, ¿no? La marcha del silencio este domingo y para el martes, al caso de Santander, se ha convocado a través del gobernador de días que se han proyectado, Sí. 15 y 16, pues eso está bien, es la forma de manifestarse, pienso, Freddy, pero ¿hasta dónde? ¿En qué queda? O sea que no, ojalá pues sí la manifestación, pero que no Sí. vaya de ahí ser un florero de Llorente para no, sí, momentáneamente ahí en no, el no, y barrio, eso va a pasar. ahí en el centro comercial, de una u otra. Pero Leonardo, permítame lo que le venía diciendo. O sea, como sociedad, al menos, bueno, se van a ver estas marchas que se van a presentar, que es la del domingo, que es la marcha del silencio. Domingo y lunes. No, el domingo una y luego el martes que es 17 de junio a las 4 de la tarde, ahí en la plazoleta cívica Luis Carlos Galán, al menos para el área de Santander, del área metropolitana, una gran concentración que le han llamado la vida es lo fundamental, así lo ha llamado el gobernador, y la idea es esa, y lo que usted dice, ojalá que no quede en eso, ¿no? Pero a donde yo iba es que como sociedad también hay un sector que atiza todavía más esto que está pasando, ¿no? Sectores políticos, hay que decirlos con nombre, por ejemplo, este señor Daniel Quintero, el exalcalde de Medellín, o sea, atizando aún más. La señora Vicky Dávila, también precandidata, atizando aún más. Esto debería unirnos. Y he visto otros, de otros sectores, tanto derecha e izquierda, distintos. Lastimosamente, Freddy, haciendo un protagonismo electoral, Sí. politiquero, en medio del dolor de una familia, en medio del dolor de las comunidades, porque es que la vida humana es importantísima bajo todo aspecto, desde el más humilde al que... Entonces, haciendo un protagonismo. De ahí sale que precisamente algunos precandidatos hayan dicho, vamos a suspender, vamos a paralizar, sobre todo el sector del cual él venía participando, el Centro Democrático. Se ha sumado David Luna. Mientras tanto, otros han seguido a la expectativa de las agendas, de los recorridos. Fíjese que da pie dentro de esa suspensión tácita que han dicho de las campañas prepresidenciales, pues salió y apareció Marta Lucía Ramírez, la vicepresidenta de la República, exministra de Defensa. A recomendar, a decir que no era conveniente que el Centro Democrático ni ninguno que venía enfilando las baterías a la presidencia de la República paralizara porque no era conveniente. Bueno, qué sé yo. Otros que sí están de acuerdo que eso se suspenda, llame al presidente de la República como garante en materia electoral, otros que no acepten, otros que sí. En fin, un rifirrafe, pero ¿hasta dónde aparece ese líder para converger? No hay. Debería ser el presidente de la República en el cual, sea de cualquier sector político, invitar a la unidad. Y no pasa, pues porque así como algunos están diciendo, paremos la actividad proselitista, que para mí sería lo mejor. Por un tiempo, no pasa nada, por un mes, mientras a ver cómo evoluciona. Pongámonos de acuerdo, un solo mes, no hagamos marchas políticas, ¿cierto? Porque continuaron con las mismas marchas de las consultas, por un mes no hagamos conciertos, porque al otro día de haber sufrido el sicariato en Miguel Uribe, Holman Morris desarrolló su concierto con los jóvenes allá en Bogotá. Pongámonos de acuerdo, guardemos silencio por un mes, paremos la actividad proselitista. Bueno, el tema legislativo pues debería continuar porque es un tema, o se puede parar, porque en un principio lo plantearon, ¿no? Y como sociedad y que los consejos y la asamblea, pero no, departamento de aquí no ocurre eso. Paralizó ese día la sesión, ¿no? Pero no, eso está tan polarizado, yo no sé muy polarizado. Buscar solución, porque pasa, es de forma, es de fondo donde deberíamos irnos, de ver, por ejemplo, vuelvo e insisto, el episcopado a través del cardenal ha propuesto unir, aquí debemos todos, gremios, parte política, parte religiosa, parte de medios de comunicación, los medios que juegan un papel importante. Catalizadores, no echarle más carbón, informar más, no opinar. Es que lastimosamente hasta donde, siendo autocrítico también en algunos aspectos, se nos está olvidando a un gremio de periodistas, llámese prensa, radio, televisión, que es informar. Nos convertimos en opinadores y tomamos partido. Este tema la responsabilidad de los medios de comunicación es informar,
pero cuando yo de una u otra manera Sí. aprovecho eso. Ya no informa, ya sino no informa, genera sino- su posición, ya no está informando. Exacto, exacto. Para uno, por lo tanto, es echarle más catalizador, más combustión, más carbón, como se dice No, Luis Eduardo, popularmente. yo cuando digo esto, es que es el poder que tienen las redes sociales, porque cualquiera a través de este elemento se convierte en juez, en presidente. Mire, Exacto. mire el daño que hicieron apenas ocurrieron los hechos de empezar a decir, no, es que esta señora que estaba hablando con él era también hacía parte del grupo, y no, era una señora que estaba ahí y que el sicario le preguntó, ¿ese es Miguel Uribe? Y la señora le respondió, sí, sí es, pero no hacía parte. Y entonces empiezan a generar una serie de elementos que llenan Pues todo el decía, tema de la opinión en cosas negativas y no positivas. parece, con base a que se está presentando este fenómeno a través del sicariato, hay quienes a través de esas circunstancias, a través de estos equipos o en los mismos medios, no podemos desconocer Bien, en Sicario Morales. total. Y eso se ve reflejado ya no solamente en la provincia, Sí. allá en el pueblito, sino lastimosamente en las Todos. capitales. Entonces, y para todo hay un motivo, una chaca que se dicen que se originó. Hay quienes se atreven en tanto encuentro de opiniones, de esa proliferación, unos con responsabilidad, otros sin responsabilidad, otros a lo que se les viene a la cabeza, como se dice coloquialmente, de lo que dicen que el 14 de mayo, el hundimiento de la reforma laboral y que entonces originó esos... Cada uno empieza a tomar posición y... No. Exacto, a achacar, a buscar los floreros de Llorente, ¿no? Como se dice. Entonces, durante esta semana, ¿qué pasó? Entonces viene, fíjese que hasta dónde, terminando esta semana, se viene la reforma laboral, Sí. nuevamente que se revivió. Continuó su proceso en el Senado. Pero fíjese que tuve la oportunidad de cerciorarme, de hacerle seguimiento, y se hizo, pienso, con respeto. Sí. Las posiciones, las observaciones de antes de casi que sin ser conjunta, Sí. casi que fue conjunta, donde hubo parlamentarios de la... Todavía no se aprobó el 100%, ¿no? No, Faltan algunos el artículos, algunos 75%, puntos, sí faltan señor. 19 artículos. Hasta el 20 de junio tiene plazo. Pero hasta dónde, fíjese, los puntos de divergencia, los puntos de Claro. encuentro, y lógicamente con la participación se supone que ya se ha socializado con gremios, con los afectados, con la clase obrera, con los sindicatos, con la clase política, para no llegar a incendiar, para no esos disparos Sí. a través de los insultos, a través de los maltratos entre ellos mismos, entre los fabricantes Sí. de las leyes, ¿no? De las normas. Y entonces se ve reflejado en eso. Pero fíjese que cómo aconteció tranquilamente. Pero- Vimos mesuradamente al presidente del Senado dando Sí. la palabra, diciéndole al secretario, ¿se va a cerrar, o no se va a cerrar? Sí. Vimos con una parsimonia. Como debería ser. No sé. Pero mire, Luis Eduardo, lo que usted está diciendo ahorita, dentro de lo que usted acabó de decir, decía, bueno, que se ha adelantado todo como debería ser, conciliando con las bancadas de oposición, con las de gobierno. Pero nuestro líder, digámoslo así, nuestro presidente, porque así no sea el líder de nosotros, es el presidente. No, es que tiene que ser como nosotros dijimos. La reforma laboral es como yo digo, Claro. o si no, ya saqué el decretazo, que ahorita vamos a hablar de eso, y si no, entonces mando a Asamblea Nacional Constituyente. Es que aquí no se trata de como él quiera, se trata como también lo pueda articular el Senado, porque es que el pueblo está representado en el presidente, por supuesto, y en el Senado, y tenemos que llegar a acuerdos. Yo pienso que el Congreso, ni usted ni yo, estamos en contra de la clase trabajadora. Jamás, porque yo soy trabajador, usted también lo es. ¿Cómo vamos a estar en contra de nosotros mismos? Pero hay que ponerse también en los zapatos del empresario, ¿cierto? Exacto. Que es el que genera empleo. Y es en consensos. Y esta reforma que Es ha la pasado participación colectiva. incluye temas que tiene el presidente, temas que tiene la oposición y se han llegado a encuentro. Esta es la democracia. La democracia no es imponer, que es lo que quiere el presidente. Estamos en la parte institucional, por eso a veces sí se pone en riesgo. Cuando lastimosamente ve uno ya en municipios que es un juez de la República que tiene que proceder con lo de tránsito porque no procedieron las autoridades convenientes. Aquí a la inversa, cuando el Ejecutivo quiere superar las Cortes o imponerse las Cortes. Sí. Estamos en un Estado de Derecho donde tenemos
desde lo que aprendimos, de lo que nos enseñaron y que lo que está vigente, los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, lo que representan, ¿no? Como también las de participación cuando uno de los tres poderes abusa o invade terrenos del otro poder. Cuando hablamos precisamente de los mecanismos de participación, cuando hablamos de la consulta popular, tal vez se nos olvidó que para los partidos Luis Carlos Galán la propuso, pero ya a nivel de partido, un mecanismo de participación, la consulta popular. Todos esos mecanismos son válidos. Yo no estoy diciendo la asamblea también, todo el plebiscito es válida. O sea, es válida proponerla, pero bajo unos parámetros, porque ya no sé hasta dónde se nos olvidó. La Constitución del 91 está bajo precisamente un mecanismo de participación de la constituyente, que Gaviria, siendo presidente, la convocó, pero hubo un proceso, ¿no? Claro. Del y unas Congreso, circunstancias que se dieron en el momento, que fue un proceso de paz, donde veníamos también en una ola de violencia, donde se requería hacer unos cambios estructurales, y se lograron. Y hubo un proceso, pero no, claro, un debido proceso. Y la sociedad, creo que la gran mayoría estaba de acuerdo. En esto no es que los mecanismos populares no tienen que ser impuestos y poniéndole el rótulo de que es que ustedes están en contra del pueblo. ¿Sí? O sea, yo soy el pueblo y ustedes no lo son. Y así no es. Así no funciona esto. Pues es que hay un mecanismo. Mire, fíjese cuando en que en paz descanse el ingeniero Rodolfo Hernández Suárez también dijo, si el Consejo no me aprueba, salgo a las calles. Es que ha sembrado también en las circunstancias, ¿no? Y entonces cuando vemos que, por ejemplo, afortunadamente, pues el presidente cuando hizo el decretazo, pues dice que se sometía a lo que la Corte Constitucional, es que le toca, no es que quiera, no que la Corte Constitucional, eso es lo que debe hacer. Si él la propone porque cree, pues hay el Consejo de Estado para demandar quienes manejan ese tema desde el punto de vista constitucional, que si ve que si hubo una falencia, como cuando hay un acuerdo, ¿no? Una ordenanza, una ley que no utilizó todo el proceso debido, todas las vueltas, como se llama en ese cuento, pues hay los organismos para hacer la demanda correspondiente, un ciudadano, un gobernante, en fin, y Consejo de Estado, la Corte Constitucional, que es la garante de la Constitución. Ojo. Entonces, cuando se pone en riesgo la parte constitucional, la parte institucional, pues sí, hay unos estamentos que es la Constitución, la Corte Constitucional, el Legislativo, el Ejecutivo. Que, bueno, los temas del poder. Pero ojo, Luis Eduardo, con el tema de lo de la Corte Constitucional. Es que la Corte Constitucional se pronuncia después de la consulta. O sea, es que quien viene asesorando esta tesis es una eminencia, no lo podemos negar, que es el ministro de Justicia. Por eso, el decreto. Pero la Corte Constitucional no se pronuncia frente a este decreto en este momento. Ella se pronuncia después de que haya la consulta. Sí, o sea, Montealegre, que es el ministro de Justicia, que ha metido en un embale, esa es la palabra, a los ministros, a los demás del gabinete, porque todos estos tenían que firmar ese decreto, ¿no? Del presidente Pavao. Él no lo firmó, aludiendo de que todavía no se ha posesionado y los demás sí. Todos estos ministros ya están con una serie de acciones legales. La Procuraduría ya abrió pliegos para empezar a investigar, que eso nunca había pasado en Colombia, que estén investigando los ministros. Aquí, obviamente, tiene que actuar el Consejo de Estado. El Ministerio Público está en la obligación. El Consejo de Estado, pues que es que la tesis de Montealegre es que dice que hay excepciones inconstitucionales y de controles difusos que puede hacer el presidente, ¿cierto? O sea, como que no es solo la Corte Constitucional, el presidente también puede tomar estas decisiones y decir si lo que hizo el Senado en la no aprobación de la consulta era válido o no. Y es que ahí es el problema, es saltarnos los caminos, es tomarse la investidura de juez pues y desconocer los poderes. Estamos precisamente en un Estado de Derecho, donde de igual manera pues las cortes son, en este caso la Corte Constitucional, que es la garante precisamente de que se cumpla la que está vigente, la del 1991, que es la que está vigente, y ahí está todos esos parámetros para que, lógicamente, todos estos rifirrafes nos conllevan a situaciones que se convierten
en atomizadores de muchas situaciones. Estamos a través de Guanevisión, Canal 2 de Digitel en política y algo más. Eso ha originado uno tras otro, tras otro. Ojalá se pare muchas circunstancias de dolor, muchas circunstancias de las cuales pues no queremos volver a décadas anteriores, a siglos anteriores, en fin, todo lo pertinente. Mientras tanto, vuelvo e insisto, la reforma laboral va caminando. 75% que se aprobó queda pendiente para este lunes, el 25%, ahí dicen que quedó lo más grueso. Los problemas de discusión. Pues debátenlo antes del 20 de junio. Exacto. Pero es que eso es lo que yo digo, mire, o sea, se está tramitando. Bueno, revísenla, pero no se convoque una consulta porque se está haciendo lo que se está haciendo, ¿cierto? Y entonces viene la amenaza. Y si no, entonces le mando también la Asamblea Nacional Constituyente. Son amenazas, o sea, tramitémoslo. Sin decir que sean inconstitucionales, son válidas. La consulta es válida, la Pues asamblea es que también, pero hay un proceso, venga, resolvamos lo que está haciendo el Congreso. Ecuánimemente hasta dónde, sin fanatismos, sin ideologías, los unos o los otros, eminentemente, vuelvo, insisto, en un Estado de Derecho. Ya no se olvidó que en la presidencia de Juan Manuel Santos, Vivian Morales siendo senadora, ¿no? Okay. De igual manera, este senador Paisa Gaviria, del Centro Democrático, José Obdulio. José Obdulio. De igual manera, Roy Barreras. De igual manera, Luis Galán, Juan Manuel Galán. Juan Manuel. Ellos, por algunas rifirrafes que tenían con Juan Manuel Santos, presentaron Claudia López también, una propuesta de una constituyente, y hablaron de constituyente, y hablaron, porque se ha convertido una presión de ciertas circunstancias, como el papá. Si usted no me hace caso, entonces no le doy tal cosa. Entonces, no sé, todos estos rifirrafes hasta donde si hay hechos que han llegado, pero que se deben parar, aclarar, conciliar, acordar, como se llame, negociar, en fin, en todos los aspectos, porque es que realmente los que llevamos del bulto, no solamente en las capitales, sino en los pueblos intermedios, en el pueblito más pequeño y todos los ciudadanos. No, ¿y quién le asegura al sector del presidente que convocando cualquier mecanismo de participación ciudadana gane? Eso no lo puede él determinar. Es que no, ¿Qué tal Freddy, le salga el tiro por la culata? Pero el problema es gastar esos recursos, por lo de la consulta, sabiendo que se está tramitando una reforma. Ha resultado también, ¿te recuerdas cuando Germán Vargas decía que si todo esto que había hablado Petro, el presidente de la República, pues ellos también salían a las calles? Sí, claro. Entonces, ahora cuando salió la constituyente, él habla que si la consulta, con todos esos rifirrafes, que la Corte, que el Senado, en fin, entonces habla de 8 millones, pero salió Echeverri, el ministro de Hacienda, precandidato también a la presidencia, y varios, pues nosotros, si él recoge 8 millones de firmas, nosotros vamos a recoger 16. Entonces, otro rifirrafe, hasta dónde se gaste, hasta dónde el dinero, porque recoger firmas, pues eso tiene un costo. Todo tiene un costo, la registraduría tiene que avalar eso. ¿Hasta dónde le llevan la cuerda? ¿Hasta dónde? No, pues si va a recoger 8, nosotros vamos a ir también a recoger 16 millones de firmas. Entonces, fíjese hasta dónde cómo se provocan unos con otros, hasta dónde resulta ese gremio, ese líder de cualquier sector a decir, venga, convoquemos, sentémonos. Sí. No, y echando un poquitico para atrás este tema en el cual lo ha metido al presidente Petro, a Colombia, ha sido Montealegre. Un jurista importantísimo, ¿no? Es una eminencia. Pero yo no he escuchado a otros igual a él que estén a favor de lo que él está diciendo. O sea, más allá de las opiniones de ex magistrados de las altas cortes, dicen que eso no aguanta ningún rigor jurídico. Podrá salir uno que otro, pero la gran mayoría dice que no. Freddy, porque ese debate jurídico. Es que eso da como muchas circunstancias en que todos nos convertimos en especialistas en derecho y hablamos leguleyadas. Sí, y hasta los grandes profesiones también entran en ese terreno de la leguleyada y lo que se en la cabeza y lo que esto y aquello. Pero vuelvo, insisto, incluso conocidos en los apoderados de alcaldías, de gobernación, hoy con las demandas de la negación electoral, la parte electoral, vemos a expresidentes de las Cortes
cometiendo leguleyadas por defender un cliente, y así pasa en este momento, por hacer protagonismo, por querer montar jurisprudencia, en fin, entonces salen con leguleyadas, entonces ese gran académico, ese gran catedrático, entonces también se confunde con el ciudadano, con los que ignoramos, con los que desconocemos, entonces los que opinamos, de pronto hay en cualquier sitio, y leguleyadas, y entonces se vuelve un remolino de leguleyadas. Pero aquí esperar lo que, al menos frente a eso, lo que comúnmente hemos llamado como decretazo, lo que definan las altas cortes y que se acate. Pero sí, y que claro, se acate. es que ya en este tema de la consulta popular que firmó ya las demandas respectivas del señor presidente en la ciudad de Cali, pues ya en la demanda del decreto, ¿no? Que fue demandada y que sí la Corte Constitucional la debe estudiar como tal, el decreto. Y la consulta está para el 7 de agosto, ¿no? 7 Según de el agosto. decreto. El ponente, pues nada más y nada menos va a ser el ponente de esta demanda, va a ser el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Ibáñez. Se va nada más en ese punto de vista, con base a la misma Procuraduría, con base a las demandas pertinentes que han hecho en torno a eso, la Corte Constitucional para lo que es la demanda del decreto del llamado a la consulta popular. Pues ojalá todo esto rifirrafes vuelva y no sigan siendo bombas incendiarias, no sigan presentando situaciones con altura, ¿no? Los debates, vuelvo e insisto en el debate que viene ahorita la reforma a la salud también, vienen otros, mientras tanto cayeron en la nevera ya muchas leyes, no, y se enfrascó. La ley de la educación, la ley que debe estar, la reforma a la justicia también, la reforma en materia política, en fin, muchas reformas que son las que van a incidir y se enfrascaron en la política, la echaron allá a la nevera, a enfriarla, mientras tanto pues seguimos en este tema. Bueno, ya en lo que tiene que ver con el registrador, ¿no? Fíjese que a veces Penagos. quien menos tiene nada que ver ahora ya con base al decreto, pues quienes ya vuelven la parte jurídica, ¿qué debe hacer el registrador? ¿Acatar ese decreto o a quienes como opositores dicen que no se puede acatar? Entonces, pues hay quienes le aconsejan la parte jurídica al actual registrador, pues que acuda a los estamentos de constitución, también, ¿no? Porque él quedó en el medio, porque maneja un presupuesto y él acata órdenes, ciertos funcionarios, ¿no? Entonces tiene que acatar del Ejecutivo, pero también del punto de vista que sea legal, que sea ajustado a la Constitución. Todas las consecuencias que siguen originando el partido de la U. ¿Él es de la U? Usted sabe que, no, ese fue el registrador. Perdón, sí. Digo el actual registrador. El registrador, a propósito, junto con hay dos codirectores, ¿no? Hay dos codirectores en la U. Entonces resulta que dentro de ellos está precisamente el registrador nacional, que estuvo precisamente también como registrador, Alexander Vega, que es uno de los codirectores, y Clara Luz Román, también, que son los directivos del partido de la U. Los conocen del manejo de la registraduría, de las elecciones. Ellos dijeron, con base a estos rifirrafes, que se iban a los 8 partidos para demandar el decreto, demandar todo el proceso. Demandas por todos lados. Pero entonces el partido, algunos senadores dijeron que ellos no eran autorizados, que ellos se han tomado esa vocería sin discutirla internamente en el partido. En el partido. Bueno, pues sobre todo la bancada costeña fue la que más reclamó. Porque está con el presidente, me imagino. Pues lo sabemos, eso no descubrir el agua tibia, Freddy, que hay una franja gobernista, como en los alcaldes, como en los gobernadores, a veces de oposición, pero en el Partido Conservador hay una franja gobernista, en el Partido Liberal hay una franja liberal. Sí, señor. Casi todos los partidos tienen una... Exacto, entonces hasta donde le dan una vocería, pero les autorizan cuando llega, porque vienen los recortes de contratación, viene de cargos de funcionarios públicos, las cuotas, en qué sé yo, y viene la campaña ahorita para el Congreso, ellos saben. Esos registradores que estuvieron saben qué debía ser el registrador que está actualmente. Pero entonces lo desautorizaron para que... Pero un sector, no todo el partido. Un sector, bueno. Que tiene que ir allá internamente. Pero lo que sí es cierto es que el registrador actual, el registrador Penagos, él, por supuesto, es un servidor público,
pero él también no debe acatar lo que diga el presidente Petro, y no es que esté desobedeciendo, sino la misma tesis, de acuerdo a lo que dice Montealegre, también la puede aplicar el mismo Penagos, y decir, es que a mí no me parece que eso es constitucional, entonces no la convoco. Se pega la misma tesis. Las regularidades que el uno al otro dice, entonces el funcionario es el que dice, ¿hago o no hago? Como cuando decía un alcalde, se hace esto, ¿no? Pero el alcalde, es que eso no es legal, no se hace, o me renuncio. Sí. Vamos a ver en qué termina. Bueno, ya entrando en lo regional. Lo parroquial. Hoy va otra vez. Ay, no. Otra vez el Tribunal Administrativo de Santander, Elkin Reyes Plata, que estaba inhabilitado. Sí, señor. 30 de enero del 2025, pues tuvo manejo administrativo, financiero, en todos los aspectos como alcalde, sí, ¿no? Señor. Y que por lo tanto... Más de un año estuvo ahí. Menos de un año, entonces está inhabilitado y que lógicamente el tribunal y que el Consejo Nacional Electoral dejó ese viernes de elecciones de la resolución por el cual, bueno, todo ese cuento de lo que ya conocemos y lo que hemos tratado. Entonces ya el tribunal se pronunció, ¿no? Sí. Con la magistrada María Eugenia Carreño, ¿no? Sí. Que últimamente dice que es la dama de hierro del tribunal acá en Santander, ¿no? Sí, sí, sí. Y que lógicamente ofició precisamente al Consejo Nacional Electoral para que anule esta elección. O sea, le aplicaron las medidas cautelares, fue suspendido. Sí, sí. O sea, rápidamente Elkin Reyes fue alcalde normal en las elecciones en octubre que se hicieron. A él lo demandan por trashumancia, no que cometió el delito, sino hubo trashumancia en las elecciones. El Tribunal Administrativo de Santander y el Consejo decretaron nula esa elección. Él se presentó de nuevo a las atípicas, las ganó, ¿cierto? Y en lo que usted está diciendo ahorita, lo volvieron a demandar, pues porque decían que había ejercido roles de orden y ordenador del gasto un año antes, menos de un año, entonces está inhabilitado, pero también porque un alcalde no se puede volver a presentar como alcalde. Entonces lo vuelven y lo sacan. Inmediatamente. Sí, lo vuelven a sacar temporalmente, medidas cautelares, mientras el Tribunal Administrativo de Santander falla. ¿Y para dónde va? Para decir que le anula la elección y eso tendrá que pasar nuevamente al Consejo de Estado y estudiarlo. Y si pasa eso, pues si el Consejo de Estado dice hay elecciones, pues sería nuevamente elecciones. O sea, 3 elecciones en OIVA se pueden volver a presentar. Y esa suspensión es momentánea. Sí, él puede levantarlas. Él apelará, al Consejo lo hace y dicen a ver si vuelve o no vuelve. Y yo creo que vuelve. Mientras tanto, el gobernador también, el departamento jurídico, la gobernación quedará... No, pues poner a alguien encargado. Quedará como el registrador. ¿A quién le hago caso? ¿Aquí o allá? Porque resulta que es eminentemente jurídico, pero ¿hasta dónde procede para suplir esa vacancia? No, esa vacancia la tiene que un encargo. Eso sí. De todas formas, sí, claro. Queda esa disyuntiva. ¿A quién? ¿De cuál partido? ¿De cuál, ¿a quién le doy participación? Pero además de esta novela, de este novelón en OIVA, deja un precedente para aquellos alcaldes, hablemos los de aquí de Santander porque ya bajamos a lo parroquial, que le están en lo mismo. Hablemos del área metropolitana, de Óscar Santos, de Campo Elías en Girón y Jaime Andrés en Bucaramanga, que si les llegan a fallar la nulidad electoral, si se vuelven a presentar, los vuelven a tumbar. Ahí ya está el precedente. Sí, porque el Consejo Nacional Electoral o la registraduría tienen que escribirlo. Ellos o sea, si ganan, ¿no? Porque si no ganan. No son los organismos competentes, ya viene el proceso evidentemente jurídico, que el Tribunal Administrativo, que el Consejo de Estado, que si ya viene la súplica, pues ya la Corte Constitucional, en fin, todos los aspectos. Leonardo, ¿usted imagina a los inversionistas? Esos saquen pues los que están detrás de los candidatos y metiéndole y gaste. Se están volviendo planteros ellos mismos se autoplantean, ¿no? En OIVA ya invirtieron 2 veces y les toca la tercera. Bueno, pues amanecerá y veremos de todos los rifirrafes que no solamente son nacionales, y mire, tenemos eminentemente electoral, pero que con base a todas esas circunstancias que tenemos nacionales, pues es para variar un poquito, ¿no? También. Y esto no iba, yo creo que único en Colombia, ¿no? Bueno, vienen los consejos, las juntas directivas, ¿no? Las elecciones. Las juntas directivas. Mesas. De las mesas directivas, de las corporaciones. El Congreso con esos rifirrafes todavía no han leído. Oye, estamos... No, porque es la segunda, ahorita es 20 de junio, es la segunda, la
tercera legislatura. Por lo mismo y La tanto. tercera, la cuarta, bueno, Por ya eso, la y no acabar. sé, en esos rifirrafes se han Sí. desentendido de quién, de la elección de la mesa directiva No, del Congreso. no crea eso, que es Ah, entendido. no, no, Está más pero de todas acordado. formas, esperando a que a ver qué acontece con todos estos rifirrafes. Si los acuerdos que habían se cumplen o estos rifirrafes ha hecho para que se rompa. En el caso particular de los consejos, por Sí. ejemplo, en el consejo de Bucaramanga ¿Ya se eligió la mesa directiva? ¿Cómo quedó la junta directiva? Que también se dice que apresta a una demanda, ¿no? Por la participación de la mujer. Sí, yo no O sé la- qué. de la minoría. Bueno, genera una duda ahí. Esta mesa directiva que se eligió en esto hace 3 días, se eligió también en junio del año pasado, del 2024 para el 2025. En Bucaramanga hubo un escándalo, que por qué elegían la mesa directiva en junio, en mitad de año. No, eso lo están haciendo todos los concejales en todos los municipios Para de asegurar Colombia. muchas cosas. Sí, pero no es que sea ilegal ni nada de eso. Mire, hoy, en este 2025 lo volvieron y lo hicieron. ¿Y quiénes quedaron? De presidente quedó Robin Hernández, del Partido Liberal, Partido que fue la Liberal. mayor votación en Bucaramanga. Primer vicepresidente quedó Andrés Díaz, de ADA, que ahí fue donde se presentó el problema. Y el segundo vicepresidente, Luis Ávila, de Cambio Radical. Cambio Radical tiene 3 El concejales concejal de en las Bucaramanga. unidades tecnológicas. le Ah, dicen. cercano allá, sí. Muy cercano. Allá los amigos del Enguerque. Bueno, entonces ahí está la mesa directiva y hubo una cosa muy particular, porque de acuerdo a lo que dice el sector de oposición, tiene que haber la ley de cuotas, ¿cierto? Y en la ley de cuotas pues se entendería que debe haber una mujer. En el Consejo de Bucaramanga, de los 19 concejales, solo hay una mujer, que es Daniela Torres, del Partido Verde. La que por un voto. Le ganó a otro joven que iba en esa lista. Pero fue un hecho muy particular, porque de Ella es del acuerdo a lo Partido que... Verde, ¿no? Ella es verde, sí, de acuerdo a esa elección, ella en medio de la sesión le decía al secretario del consejo, por favor certifíqueme si el primer vicepresidente, Andrés Díaz de ADA, en la cédula dice si es hombre o es mujer. Pero es que hay una cosa, es que Andrés Díaz, además desde la comunidad LGBTI, él abiertamente lo dice porque eso no hay ningún problema, él lo dice. Entonces mucha gente empezó a decir, venga, eso es homofobia, ¿cierto? Porque sabiendo que tiene su condición de LGBTI, representa esa comunidad, ¿para qué pregunta si en la cédula es hombre o mujer? Bueno, ella se defiende, decía que era por el tema de que estaban incumpliendo la cuota de mujer, ¿cierto? La cuota de género, que tiene que haber una mujer ahí. Pero venga, sumémosle otra cosa a esto. Ella, en el 2024, cuando se eligió la mesa directiva, el mismo partido la quiso postular. Y ella dijo, no, a mí no me postulen, yo no quiero, ¿por qué me quieren obligar? Yo soy mujer, pero yo no quiero estar en la mesa directiva, ¿por qué me van a obligar? En ese entonces hacía parte del gobierno y no quería desbaratar esa coalición. En este momento ya no hace parte del gobierno, entonces ahora sí se quería meter. Eso es lo que dicen los que están ahí cerca a esa Pues se elección, anuncia de ¿no? todas formas una querella, ¿no? Ese proceso. Vamos a ver. Pues también, estrados judiciales, como en todo, como en las elecciones unipersonales, colectivas, de consejos, lo que hemos sostenido, ¿no? Terminan las elecciones en un momento, pero siguen los estrados judiciales. Sí. Las mesas directivas se hacen en los recintos de la Asamblea, del Consejo, del Congreso, y siguen en los estrados judiciales esas ¿Y en querellas. Girón y en Piedecuesta ya la eligieron o las van a elegir en estos Todavía días? están, me imagino, cocinando las cosas. Porque la otra semana creo que se acaban las sesiones ordinarias Sí, sí, y sí. tienen que elegirse. Bueno. Y lo mismo en Florida Es la Blanca. mecánica con la incertidumbre de los alcaldes, ¿no? Que están a la deriva, dependiendo del Consejo de Estado, de la guillotina, que es la Comisión Quinta de esa sala, que Sí. es la guillotina. Entonces, también eso ha dado a que todavía no se definan muchas circunstancias, no sé hasta dónde viene incidiendo esa Yo le misma pregunto situación. una cosa, Luis Eduardo, cuando usted escoge la Digo, mesa como están como directiva, el lobo, ya viene, ya viene, ya viene. usted cuando escogen las mesas directivas tienen que ser afines al gobierno, ¿cierto? Por lo Porque ahí se general. toman decisiones. Sobre todo la primera, la segunda y alcanza por la Para tercera. el presidente y el primer vicepresidente tienen que ser cercanos al Por alcalde lo en este general- caso. Por lo general es una constante. Bueno. Eso es como hablar de donde hay contralor, donde hay personeros, son afines al Bueno, alcalde. no, Es ¿sabe algo por qué le hago parecido. ¿sabe por qué le hago esta Muchas pregunta? coincidencias. ¿Sabe por qué le hago esta pregunta? Porque es Cuando que es democráticamente, pero ¿Sabe por qué le hago esa pregunta para el caso de Bucaramanga? Es que el primer vicepresidente, que es Andrés Díaz, y la concejala Daniela Torres,
en el primer año de gobierno de Jaime Andrés eran cercanos al gobierno. En este 2025 ya no eran tan cercanos. Y Andrés quedó de primer vicepresidente. Es decir, que entonces ya está cercano al gobierno. Y Daniela, que era la que estaba peleando la primera vicepresidencia, está por fuera. Bueno. Entonces sería no tanto por eso, sino porque uno ya ahora sí está de nuevo con el cerca al gobierno y la otra no. ¿Esa será la pelea? La dinámica de la política. No sé. La política es dinámica, usted lo sabe, Sí. Freddy. Eso es parte de ese ejercicio. Bogotá, el departamento, en los municipios. Es una dinámica. Hoy se está, Sí. mañana no se está. Usted conoce a la mujer en el divorcio, se dice coloquialmente. Y al hombre. ¿Ah? Y al hombre. Y el hombre Porque lo no le negocia, van a decir, el hombre lo vea, negocia. Ah, Luis bueno. Eduardo es, sí. En el divorcio, el hombre lo pues, sí, claro. Sí. Entonces, Luis Eduardo y misógino van a decir, no, para los dos, diga. sí, claro. Bueno, hay cosas positivas, ¿no? Mire, ¿cómo le fue a usted en el IFES? Yo lo pasé, no fui Pero uno de los pasó que mejores, la no, pasó raspando ahí. tampoco, Ah. pero no fui el mejor tampoco, pero Mire, tampoco el peor. Noticias buenas, ¿no? También hay que, dentro de este mar de confusiones, de incertidumbre, de rifirrafes, de inconvenientes, en fin, pues este joven del Sí, Socorro, ¿no? 500 de 500. 500, o sea, no se peló en ninguna. O sea... Un genio. O sea, no, un genio y perfecto. Juan Diego Pinzón Villalba. Del municipio de colegio Socorro, Santander. Es sangileño, pero vive en San Gil, Bien, pero estudia estudia en el Socorro. colegio universitario del Socorro. Qué ¿no? bien. 500 de 500, o sea... No peló ni una. Perfecto. Bueno, La perfección. yo me imagino que va a recibir la universidad gratuita No, donde quiera en las el mundo. universidades se lo Que lo pelearán pelean. por tener Claro. una eminencia. Sí. Yo creo que es el único caso a nivel Y nacional. ya lo ha manifestado públicamente en los medios de comunicación precisamente. ¿Qué quiere que estudiar estudiar? medicina. Bien. Ya tiene enfocado Muy en la bien. UIS. Tiene ya un proyecto. Ah, quiere Y que estudiar aquí en ahorita- Santander. Sí, claro. Pero me imagino más de una universidad privada y pública quiere tenerlo. Porque supuesto. es una muestra. Y la verdad que sí, un incentivo para los jóvenes que están ahorita por en próximos meses en elección de consejos Consejos municipales municipales, de juventudes. Sí. Exacto, nos han dicho y nos dicen, no somos un futuro, somos una realidad. Claro. Es cierto, la parte académica, la parte de liderazgo, la parte de familia, la parte de sociedad, Sí. en fin, es importante. Eduardo, en usted torno lo a eso. dice, es un ejemplo para los jóvenes, es un orgullo para la familia, para sus amigos, para sus compañeros, porque tantos estudiantes, tantos jóvenes, Claro. que los papás le quieren decir, estudie, hermano, que le estamos pagando y no quieren, ¿cierto? Y no entienden Muy el noble, valor muy del noble estudio. Juan Diego agradece, dice que gran parte de la familia, de disciplina, de un equipo de profesores, de la institución, es decir, él ve sentido de pertenencia e identidad que le debe a ese entorno, a la familia, Sí. a la institución, a quienes de una u otra manera, pues agradecimiento total y eso es satisfactorio alegría. y que sea un espejo. Bueno, ya en lo que tiene que ver, precisamente volvemos a lo que hemos dicho, las expectativas, en medio de los rifirrafes nacionales, que la Corte Constitucional, que el Ejecutivo, que el Legislativo, que esto, que la consulta popular, que el referéndum, que todos esos cuentos que hay, que los nombramientos, que el ministro de Justicia nos ha posesionado, que firmaron, que la Procuraduría, que esto, que aquello, en fin, todo lo pertinente, pues también sigue a la expectativa de los alcaldes. Se dice que 300 alcaldes todavía están allá Están en en veremos. veremos. En los tribunales ya se pronunciaron, ¿no? Sí, que no les han puesto en el orden del día. Por lo general la mayoría les han hecho la anulación en materia electoral, ¿no? Pero ellos apelaron. La mayoría se dice que los 300, más o menos hay 200 que la guillotina de los tribunales administran. Y ellos apelaron. O sea, la primera. Exacto. Claro, y ellos y- apelaron en segunda instancia. Pues, Sí. estamos en un Estado de Derecho. Mira, así sea que pierda o Ajá. gane, va al También Consejo de es que Estado. también ha habido, Sí. porque quienes establecieron la querella, la demanda señor. respectiva y los tribunales administrativos de Sí. cada departamento le negaron esa solicitud, señor. pues ese grupo, esos apoderados o esos abogados fueron a segunda instancia, que es el Consejo Sí, el de Consejo de Estado. O a la inversa, a quien los tribunales dijeron, sí señor, le anularon la parte electoral, el ejercicio electoral del cual usted ha elegido Sea alcalde sí o sea no va o para arriba. gobernador, pues también va apelando señor. al Consejo. Pues ¿por qué?
¿Hasta dónde? Hoy hablamos de seguridad, hoy hablamos de movilidad, hoy hablamos de obras de baja intensidad, hoy hablamos de que se va, que no se va, como decíamos anteriormente, el lobo que ya viene, que ya no viene, que si viene. Que Pero usted lo habla por qué caso particular. En la incertidumbre de los alcaldes. Por ejemplo, para esta semana que pasó, ninguno del área metropolitana hubo orden del día. Fue a la semana pasada, que fue la de Óscar Santos en Piedecuesta. ¿Pero por qué razón? Porque es que... Que no hubo fallo tampoco. En ese Estado de Derecho también, usted como alcalde que se presentó a las situaciones tiene que defenderse, tiene que acudir a las instancias judiciales. Eso le quita tiempo. Que toque ir a hablar con el apoderado, que toque ir a las instancias, que toca buscar las pruebas, que lógicamente todo eso le quita el tiempo a usted para defenderse. Sí, señor. Mientras, hasta tanto, de pronto en ejecutorias, en resolver. Claro, en resolver para lo que está elegido. Le quita el tiempo, no podemos desconocerlo bajo el punto de vista y hay que entenderlo bajo esas circunstancias. En el área metropolitana, ¿cómo ha incidido todas esas situaciones hasta en el pago de los impuestos? El impuesto predial, el impuesto industria. La gente dice no pago porque usted va. A ver si se va o se queda. Espere porque es que nosotros apelamos. Recuerde que la demanda del avalúo catastral está demandado en varios entes, en varios municipios. Entonces la gente está a la expectativa de que... ¿Qué pasa con su mandatario? Porque es que o no aprobamos el empréstito, dicen los concejales, para saber si se queda o se va. Todo eso refirió sumado a todas estas circunstancias, se juntan una serie de circunstancias. Viene lo de valorización, también se dice que en el contencioso se viene demandando lo de valorización del famoso anillo vial, predios de Lebrija, predios de Girón, predios de Piedecuesta, que equivaldrían a más o menos a un porcentaje de 500.000 pesos, un promedio, ¿no? Por 5 años. Y de acuerdo al estrato, bueno, claro, depende de todo. Crea incertidumbre política, incertidumbre de gobernabilidad, incertidumbre de pago de impuestos, industria y comercio, en fin, todo eso incide. Y lógicamente en los alcaldes, ¿por qué? Así es. Por los empréstitos. Entonces, los bancos, si usted nos trae la garantía que usted como alcalde solicitó al consejo un empréstito que lo autorice, pues el banco mirará si tiene la garantía, no importa, tráigame la autorización del consejo, de la asamblea, y si cumple los requisitos para prestar la plata al municipio, al departamento, listo. Pero ¿hasta dónde esa inversión? ¿Hasta dónde realmente, tranquilamente, con los gremios, con quienes de una u otra manera hacen parte del equipo de trabajo de una administración local o regional? Entonces, expectativa. Hay que seguir esperando, a ver si la semana entrante sale algo al menos para el área metropolitana. Usted dice que entonces los martes. Los martes sale el orden del día para el jueves. O sea, ahorita martes 17 sale el orden del día del jueves 19, y ahí miraremos. El martes cacharreando la página de la comisión, del Consejo de Estado, la Comisión Quinta, a ver qué agenda programaron. Allá los magistrados preguntan, ¿cómo está el de Girón? ¿Ya vino por acá? ¿Vino el de Piedecuesta, el de Bucaramanga? Sí, que puede ser, el apoderado. ¿Viene alguien? Entonces no va en el orden del día. No podemos... Necesitamos descubriendo que el agua moja, no podemos descubrir que las cuotas políticas del Congreso, de las asambleas, de los consejos, no podemos hablar del tráfico de influencias, los recomendados, es ilógico también, pero es la realidad de eso, ¿no? De que usted hay una campaña, pues si usted es como profesional, pues busca un espacio laboralmente, o como usted productor, transformador de materias primas o de obras, contratar, porque para eso paga impuestos también. En fin, entonces a veces cuando se quiere estigmatizar que es que el contratista, no, hay contratistas buenos, contratistas cumplidores, en fin, todo lo pertinente. Hay servidores públicos en los consejos, en las asambleas, en el Congreso, que cumplen con su deber. Oiga, Eduardo, en fin. Este programa va a tocar hacerlo un poquitico más largo porque nos está quedando muchas cosas. No podemos estigmatizar, es que las cuotas políticas, de que hasta dónde se ha llegado en este momento, de que muchas leyes de la República no se han aprobado porque es que el actual presidente no les ha dado la mermelada a algunos que esperaban más mermelada, porque viene elección de Contés, no aprobaron tal ley porque no le dio ministerio, no aprobaron tal ley porque no le dio gerente de instituto descentralizado, no aprobó porque no le dio la contratación allá para la región a través de un tercero, en fin, eso no podemos
con tapar la malicia indígena Sí. en ese aspecto, ¿no? Sí, señor. En torno a eso. Pues Freddy, yo pienso que seguimos en expectativas Sí. locales, regionales, nacionales, qué rifirrafe se Sí. presenta, qué gazapera, como se dice coloquialmente, se sigue presentando. Oiga, no, y tenemos que hablar también más adelante de las fórmulas, de las llaves que también ya se empiezan a consolidar en el departamento. Yo recuerdo que alguna vez usted me había dicho que posiblemente Miguel Ángel Moreno, el exalcalde, iba por el pacto, pero ahorita me están diciendo no, ese va a ir, es como en fórmula con Horacio José Serpa, pero entonces habría que mirar si es el Partido Liberal o el neoliberalismo, porque lo que sí es cierto es que Alvarito Rueda no va. El transfugismo, pues, desbarató también muchas situaciones, el irse hacia otros partidos. Pues ya se anuncian precisamente el Partido Conservador, una de las fórmulas de Luis Eduardo Díaz Mateos, hermano del actual gobernador, Sí, el Senado. actual parlamentario, su aspiración al Senado, pues estaría el coronel del ejército, ¿no? Coronel Blanco. Guillermo Blanco. Sí. Guillermo León Blanco. León Blanco, es una fórmula ahí. Valencia, está aspirando y hay quienes ya han levantado inconformismo en el Partido Conservador por esta situación, así lo del Centro Democrático con Ángel Jesús Sí, eso es Becerra normal Llano. que hayan disensos en los Exacto, partidos, en las Queremos familias, a este y en por los qué equipos políticos. Porque este llegó y porque yo estaba haciendo cola y por qué llegó otro. Pero eso es normal, los disensos son normales. Aquí lo importante es que se organicen los temas, ¿cierto? O sea, siempre van a haber controversias, siempre van a haber disensos en los equipos políticos, en las familias. Lo importante es que se sienten, se tomen buenas decisiones, se pongan gerentes y se saquen adelante los proyectos Esa políticos. es la dinámica. Entonces, nuevamente, Freddy, a todos los amigos padres de familia, cordialísimos saludos, Día del Padre, día en el cual pues también parte de este núcleo de familia que es importante, así como hubo el mes de mayo, mes de mamá, el Día de Mamá, el segundo domingo de mayo, también el segundo domingo del mes de junio, mes de papá, que debe ser constante y permanentemente, pero señor. se celebra en cierta fecha determinada. Freddy, pues nuevamente, si el Todopoderoso nos lo permite, estaremos la próxima semana en otro reencuentro, en otra cita en Política y algo más. Gracias, Luis Eduardo, como le dije en un principio, y de nuevo también como usted al final lo está diciendo, un saludo especial a todos los padres de familia que nos están viendo a través de este gran programa, un saludo muy especial y que estén muy regalados y muy felicitados este fin de semana. Que ojalá haya muchos aconteceres y menos rifirrafes, y menos batallas, menos circunstancias. Es la agradecimiento a ustedes por permitirnos el ingreso a los hogares, a los diferentes sistemas de televisión que permiten también en otros municipios que retransmiten toda esta programación. Cordialísimo saludo acá desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, donde están ubicados nuestros estudios en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia, Sudamérica. Freddy Garzón, quien hace parte del colectivo El Denunciante, y su amigo y servidor Luis Eduardo Arias Jaimes, los invitamos para que permanezcamos en la sintonía de la parrilla de programación del Canal 2 de Digité. Y ustedes y nosotros, la próxima semana, estaremos, si el Todopoderoso lo permite, nuevamente en otra entrega de política y algo más. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces.